¿Qué tan lejos están realmente las estrellas? Es una pregunta que suele aparecer de forma natural cuando miramos el cielo nocturno. A simple vista, las estrellas parecen pequeñas, fijas, cercanas entre sí, como puntos de luz colocados sobre un fondo oscuro. Desde la superficie de la Tierra, esa impresión resulta estable y coherente. Cada noche, las mismas formas regresan, los mismos patrones, las mismas separaciones aparentes. Para muchas personas, esa regularidad sugiere que las estrellas están más o menos a una distancia similar, suspendidas sobre nosotros como luces lejanas pero accesibles, casi al alcance de la mirada. Durante mucho tiempo, esta manera de entender el cielo fue suficiente para orientarse, para contar historias, para marcar el paso de las estaciones. Sin embargo, incluso dentro de esa comprensión cotidiana, existe una ligera tensión. Algunas estrellas brillan más que otras, algunas parecen más grandes, otras apenas visibles. A veces una luz destaca de forma clara mientras otra se pierde en el fondo. Estas diferencias suelen explicarse de forma intuitiva. Tal vez unas estrellas son más grandes o más intensas o simplemente están un poco más cerca. Esa explicación funciona bien a nivel práctico, pero deja sin explorar una cuestión más profunda. Si las estrellas no están todas a la misma distancia, ¿qué tan separadas están realmente? ¿Qué significa lejos cuando se aplica al cielo? La ciencia ha mostrado que la idea de un cielo plano, donde las estrellas se distribuyen como puntos sobre una superficie común, es una simplificación. Es útil para la experiencia humana inmediata, pero no describe con precisión la estructura real del espacio. En realidad, cada estrella ocupa una posición distinta, a una distancia diferente, dentro de un entorno mucho más amplio y tridimensional. Algunas están relativamente cerca en términos astronómicos. Otras se encuentran tan lejos que la luz que vemos hoy partió de ellas cuando la historia de la Tierra era muy distinta. Esta diferencia no es evidente al mirar el cielo, porque nuestros sentidos no están preparados para percibir profundidad a escalas tan grandes. La distancia entre las estrellas no se manifiesta como lo hace en los objetos cotidianos. En la vida diaria, la cercanía se percibe por el tamaño aparente, por la claridad de los detalles, por la forma en que los objetos se mueven en relación con nosotros. En el cielo nocturno, esas pistas desaparecen. Las estrellas, sin importar cuán lejos estén, aparecen como puntos. No hay bordes definidos, no hay texturas visibles, no hay sombras que ayuden a estimar profundidad. Todo llega al ojo humano reducido a una señal mínima de luz. Por esa razón, la ciencia ha tenido que construir una forma distinta de comprender la distancia estelar. No se trata de una percepción directa, sino de una interpretación cuidadosa basada en observación, medición y comparación. Este proceso no ocurre de manera abrupta ni espectacular. Se desarrolla lentamente, a través de métodos que aprovechan movimientos sutiles, cambios mínimos, irregularidades que solo se revelan con paciencia. La distancia en astronomía no es algo que se ve, es algo que se infiere. En este recorrido no se busca reemplazar la experiencia cotidiana del cielo, sino ampliarla. La idea común de las estrellas como luces lejanas sigue siendo válida en su contexto. Lo que cambia es la escala con la que se entiende ese lejos. La ciencia no contradice la percepción básica, la extiende, la hace más precisa y al mismo tiempo más gradual. No hay un punto exacto en el que la comprensión se complete. Hay capas, niveles, aproximaciones que se ajustan con el tiempo.
Este video explora esa distancia de forma pausada, sin prisa, siguiendo el camino que la astronomía ha trazado para responder a una pregunta aparentemente simple. No se trata de memorizar cifras ni de comparar magnitudes extremas, sino de familiarizarse con una forma distinta de pensar el espacio. Cada idea se asentará antes de dar paso a la siguiente, permitiendo que la comprensión avance sin esfuerzo. Bienvenido a El Científico Somnoliento. Aquí, la ciencia se explica despacio y el descanso llega sin esfuerzo. Si lo deseas, puedes acompañar este viaje con un comentario tranquilo o suscribirte para seguir explorando sin urgencia. Ahora comencemos. Para iniciar, conviene permanecer un momento en la imagen más simple. El cielo tal como se presenta a nuestros ojos. Desde cualquier punto de la Tierra, lejos de luces artificiales, las estrellas aparecen distribuidas de manera irregular. Algunas forman agrupaciones reconocibles, otras parecen aisladas. Esta disposición no sugiere profundidad, sino una especie de superficie extendida. La mente humana, acostumbrada a trabajar con entornos cercanos, interpreta esa escena como un fondo distante pero uniforme. Esa interpretación no es un error, es una adaptación. Durante miles de años, esta visión permitió desarrollar calendarios, orientarse en viajes largos y establecer referencias culturales compartidas. Las estrellas funcionaban como puntos fijos, confiables, siempre presentes. La pregunta por su distancia real no era urgente porque no afectaba su utilidad práctica. Bastaba con saber dónde estaban, no cuán lejos. Con el tiempo, a medida que la observación se volvió más precisa, comenzaron a aparecer pequeñas inconsistencias. Algunas estrellas parecían desplazarse ligeramente en relación con otras a lo largo de los años. Estos cambios eran mínimos, casi imperceptibles, pero repetidos con regularidad. No se trataba de un movimiento evidente, sino de una variación sutil en la posición aparente. Ese detalle, en apariencia menor, abrió la puerta a una comprensión más profunda. La idea central que empieza a tomar forma es sencilla. Si el observador se mueve y los objetos observados están a diferentes distancias, entonces su posición aparente cambiará de manera distinta. Este principio es común en la experiencia diaria. Al desplazarse, los objetos cercanos parecen moverse más rápido que los lejanos. En el cielo, ese efecto existe, pero es extremadamente pequeño debido a las enormes distancias involucradas. Aquí es donde la distancia estelar deja de ser intuitiva y se convierte en un concepto construido. No se mide con reglas ni con pasos, sino con relaciones, con ángulos diminutos y con el paso del tiempo. La Tierra, al moverse alrededor del Sol, ofrece distintos puntos de observación. Esa variación, cuidadosamente registrada, permite empezar a distinguir qué estrellas están relativamente cerca y cuáles se encuentran mucho más lejos. Este proceso no transforma de inmediato la imagen del cielo. Las estrellas siguen viéndose iguales a simple vista. Lo que cambia es la comprensión silenciosa que se construye detrás de esa imagen. Cada punto de luz comienza a ocupar un lugar específico en una estructura mucho más amplia, donde la distancia deja de ser una abstracción y se convierte en una propiedad medible, aunque no directamente perceptible. En esta primera parte, no es necesario retener cifras ni nombres. Basta con reconocer que la pregunta inicial, ¿qué tan lejos están realmente las estrellas?, no tiene una respuesta única ni inmediata. Es una invitación a ajustar la forma en que pensamos el espacio, a aceptar que el cielo que vemos es una proyección simplificada de una realidad profundamente extendida.
A medida que avancemos, iremos desplazándonos lentamente desde esta percepción inicial hacia una comprensión más detallada, sin saltos bruscos, sin cambios repentinos de escala. Cada paso se apoyará en el anterior, permitiendo que la idea de distancia se asiente de manera natural, casi silenciosa. Por ahora, es suficiente con observar el cielo como siempre, sabiendo que detrás de esa apariencia tranquila existe una profundidad que aún no hemos comenzado a recorrer. La bóveda celeste ha sido, durante gran parte de la historia humana, la forma más natural de imaginar el cielo. Al mirar hacia arriba, las estrellas parecen adheridas a una superficie común, como si formaran parte de una cúpula inmensa que cubre la tierra. Esta imagen surge de manera espontánea porque coincide con lo que nuestros sentidos pueden captar. Un conjunto de luces distribuidas en todas direcciones, sin señales claras de profundidad. Desde esta perspectiva, el cielo no se percibe como un espacio abierto, sino como un límite visual, una frontera estable entre lo que está cerca y lo que está más allá. En muchas culturas antiguas, esta bóveda fue entendida literalmente como una estructura física. Las estrellas se pensaban fijas, incrustadas en una esfera sólida que giraba alrededor de la Tierra. Incluso cuando esa idea dejó de tomarse de forma literal, la sensación permaneció. Aún hoy, sin pensarlo conscientemente, es común imaginar el cielo como algo que envuelve al planeta, manteniendo las estrellas en posiciones constantes, ordenadas sobre una superficie distante pero uniforme. Esta manera de concebir el cielo no surge de una falta de conocimiento, sino de una limitación natural de la percepción. En el entorno cotidiano, la profundidad se reconoce por diferencias de tamaño, por superposición de objetos, por cambios en la nitidez. En el cielo nocturno, esas referencias no existen. Todas las estrellas, sin importar su distancia real, llegan a nuestros ojos como puntos sin dimensión aparente. No hay indicios visuales que permitan separar unas de otras en términos de cercanía o lejanía. La bóveda celeste, entonces, no es solo una idea cultural, sino una consecuencia directa de cómo funciona la visión humana. Frente a un conjunto de fuentes luminosas muy distantes, el cerebro opta por la interpretación más simple, ubicarlas sobre un fondo común. Esta simplificación no interfiere con la observación práctica del cielo. Las constelaciones pueden reconocerse, los movimientos aparentes pueden seguirse y el paso del tiempo puede medirse con ellas. Sin embargo, esta imagen comienza a mostrar sus límites cuando se observa el cielo con continuidad y precisión. Al registrar las posiciones de las estrellas durante largos periodos, se descubre que no todas permanecen exactamente en el mismo lugar relativo. Los cambios son extremadamente pequeños, pero existen. No encajan del todo con la idea de una superficie rígida e inmutable. Algo más está ocurriendo detrás de esa apariencia estable. La ciencia no rechaza la noción de bóveda como punto de partida. Al contrario, la utiliza como referencia inicial. Comprender cómo se forma esa percepción es parte del proceso para superarla. La bóveda celeste describe bien lo que vemos, pero no explica por qué lo vemos así, ni qué hay más allá de esa impresión. Es una representación útil, pero incompleta. A medida que se desarrolla la astronomía, esta cúpula imaginaria comienza a abrirse. No de golpe, sino lentamente. La idea de que las estrellas ocupan posiciones diferentes en el espacio a distancias variadas empieza a reemplazar la imagen plana. El cielo deja de ser una superficie y comienza a entenderse como una profundidad.
Este cambio no ocurre en la experiencia directa, sino en la interpretación científica de los datos. En este punto, es importante mantener una sola escala de pensamiento. No se trata aún de imaginar distancias enormes ni de comparar cifras. Basta con reconocer que la bóveda celeste es una construcción perceptiva, no una descripción física del universo. Las estrellas no están colocadas sobre una pared distante. Están distribuidas en un volumen vasto, aunque ese volumen no se revele a simple vista. La estabilidad del cielo nocturno sigue siendo real en términos observacionales. Las constelaciones conservan su forma durante generaciones. Esa estabilidad no contradice la profundidad espacial. Simplemente indica que las distancias son tan grandes que los cambios ocurren a un ritmo que excede la percepción humana directa. La bóveda permanece entonces como una imagen útil para orientarse, aunque ya no sea la explicación final. Permitir que esta idea repose es suficiente por ahora. El cielo puede seguir viéndose como siempre, sin necesidad de forzar una nueva imagen mental. La comprensión científica no exige reemplazar la percepción, sino ampliarla poco a poco. En el siguiente paso, comenzaremos a explorar cómo esa percepción plana se relaciona con las capacidades y límites del ojo humano. La distancia y la percepción humana están profundamente ligadas, pero no siempre de una forma que resulte evidente. En el entorno cotidiano, el cuerpo aprende desde temprano a estimar qué tan lejos está algo a partir de señales muy concretas. Un objeto cercano ocupa más espacio en el campo visual, muestra detalles definidos y cambia de posición rápidamente cuando nos movemos. Uno lejano, en cambio, se ve más pequeño, menos nítido y parece desplazarse con mayor lentitud. Estas reglas funcionan bien dentro de los límites para los que evolucionó la visión humana. Cuando se mira el cielo nocturno, esas reglas dejan de ser útiles. Las estrellas están tan lejos que todas caen fuera del rango en el que la percepción directa de profundidad puede operar. No importa si una estrella está a unos pocos años luz o a miles, su imagen llega reducida a un punto sin tamaño aparente. El ojo no recibe información sobre bordes, superficies o texturas, solo recibe luz. Y esa luz, por sí sola, no indica distancia. El brillo, que podría parecer una pista, tampoco resulta fiable. Una estrella muy brillante puede estar relativamente cerca, pero también puede ser extremadamente luminosa y encontrarse mucho más lejos. Del mismo modo, una estrella tenue no necesariamente está distante, puede ser pequeña o emitir menos energía. Sin información adicional, el cerebro no tiene forma de distinguir entre estas posibilidades. La percepción visual, en este contexto, se queda sin referencias. Esta limitación no es un fallo, sino una característica. La visión humana está optimizada para moverse en paisajes terrestres, no para medir estructuras a escala astronómica. En la superficie de la Tierra, rara vez es necesario distinguir distancias que superen unos pocos kilómetros. Más allá de eso, otros sistemas de orientación, como el movimiento del Sol o las estrellas mismas, cumplen un papel distinto, más relacionado con la dirección que con la distancia. Por esta razón, cuando observamos el cielo, tendemos a interpretar lo que vemos usando esquemas familiares. El cerebro busca patrones conocidos y los aplica incluso cuando no son adecuados. La idea de que las estrellas más brillantes están más cerca es un ejemplo de esta adaptación. Es una inferencia razonable desde la experiencia diaria, pero no necesariamente correcta en el contexto astronómico.
La ciencia reconoce esta brecha entre percepción y realidad. No intenta corregirla apelando a la intuición, sino complementándola con mediciones indirectas. En lugar de preguntar qué nos parece cercano o lejano, se pregunta qué relaciones pueden medirse con precisión. La distancia deja de ser una sensación y se convierte en una variable que se deduce a partir de otros fenómenos observables. Este cambio de enfoque es gradual. Primero, se acepta que el ojo no puede resolver el problema por sí solo. Luego, se buscan métodos que no dependan únicamente de la apariencia visual. El movimiento, el tiempo y la geometría comienzan a ocupar un lugar central. La percepción humana sigue siendo el punto de partida, pero ya no es el juez final. Es importante notar que esta transición no altera la experiencia del cielo como algo familiar y estable. Las estrellas continúan apareciendo en los mismos lugares noche tras noche. La diferencia ocurre a un nivel más profundo, en la comprensión silenciosa de lo que esa imagen representa. Detrás de cada punto de luz hay una distancia concreta, aunque esa distancia no se manifieste de forma directa. Permitir que esta idea se asiente implica aceptar una cierta humildad perceptiva. No todo lo que existe puede ser captado por los sentidos tal como son. Algunas propiedades del universo requieren herramientas conceptuales para ser comprendidas. La distancia estelar es una de ellas. En este punto del recorrido, no es necesario imaginar cifras ni escalas extremas. Basta con reconocer que el cielo desafía las capacidades naturales de la percepción humana. Esa limitación no impide la comprensión, simplemente define el camino que debe seguir. A partir de aquí, comenzaremos a observar cómo la luz, y no la vista directa, se convierte en la principal fuente de información sobre la lejanía de las estrellas. La luz como mensajera es una idea sencilla, pero fundamental cuando se habla de las estrellas. Todo lo que sabemos sobre ellas llega a nosotros a través de la luz que emiten o reflejan. No hay otro vínculo directo. No podemos tocar una estrella, ni acercarnos a ella, ni observarla desde distintos ángulos con nuestros propios sentidos. La luz es el único medio que conecta esos objetos distantes con nuestra experiencia. Cuando una estrella brilla en el cielo, no está enviando una imagen en el sentido cotidiano, está emitiendo energía que se propaga por el espacio de forma constante. Esa energía viaja en línea recta, atravesando regiones casi vacías durante un tiempo prolongado, hasta alcanzar la Tierra. Solo cuando esa luz entra en la atmósfera y llega a nuestros ojos o a un instrumento, la estrella se vuelve observable. Este recorrido no ocurre de manera instantánea. Aunque la velocidad de la luz es muy alta, el espacio entre las estrellas es tan extenso que el viaje puede durar años, décadas o incluso mucho más. Por esta razón, observar una estrella no significa verla como es ahora, sino como era cuando su luz partió. La distancia se manifiesta entonces como un intervalo de tiempo, no como una separación visible. En la experiencia cotidiana, la luz suele parecer inmediata. Encendemos una lámpara y el entorno se ilumina sin demora perceptible. Esta inmediatez refuerza la idea de que la luz no tarda en llegar. Sin embargo, esa impresión solo es válida a escalas pequeñas. A distancias astronómicas, incluso la luz necesita tiempo para recorrer el espacio. Ese tiempo se vuelve una herramienta clave para comprender la lejanía de las estrellas. La ciencia aprovecha esta propiedad de la luz para estudiar objetos que no pueden alcanzarse de otro modo. Al analizar su intensidad, su color y su comportamiento,
es posible extraer información sobre la estrella que la emitió y sobre el trayecto que ha seguido. La luz no solo transporta energía, también transporta datos. Este enfoque permite mantener una sola escala de análisis. No es necesario imaginar grandes estructuras todavía. Basta con aceptar que cada estrella visible está conectada con nosotros por un flujo continuo de luz que ha viajado durante un período definido. Esa duración depende directamente de la distancia. Cuanto más lejos está la estrella, más antiguo es el mensaje que recibimos. La luz, en este contexto, actúa como un registro. No se trata de un registro escrito ni almacenado, sino de un proceso físico en curso. Cada noche, el cielo se llena de señales que comenzaron su viaje mucho antes. Algunas partieron recientemente en términos astronómicos. Otras llevan tanto tiempo viajando que el entorno del que salieron ya ha cambiado. Permitir que esta idea repose ayuda a ajustar la comprensión del cielo sin alterar su apariencia. Las estrellas siguen siendo puntos tranquilos de luz. Lo que cambia es la conciencia de que cada uno de esos puntos es el resultado de un trayecto largo y silencioso. La distancia ya no es solo un espacio vacío, sino un tiempo recorrido. En el siguiente paso, esa relación entre luz y tiempo se volverá más explícita. La distancia comenzará a expresarse de una forma que no depende de metros ni kilómetros, sino de la duración del viaje de la luz. Por ahora, basta con reconocer que mirar una estrella es recibir un mensaje antiguo, sostenido y constante que ha cruzado el espacio para llegar hasta aquí. El tiempo que tarda la luz en llegar es la forma más directa y estable de expresar la distancia entre las estrellas. En astronomía, esta relación se vuelve tan central que termina reemplazando a las unidades habituales de medida. En lugar de hablar de kilómetros, que pierden sentido a escalas tan grandes, se habla del tiempo que la luz necesita para recorrer el espacio que nos separa de un objeto. Así surge una manera distinta de pensar la distancia, más ligada a procesos que a cifras. La luz se desplaza a una velocidad constante en el vacío. Esta constancia permite usarla como referencia. Si se conoce cuánto tiempo ha viajado un rayo de luz, se conoce también la distancia que ha recorrido. No es una estimación vaga, sino una relación física precisa. En este marco, un año luz no describe un intervalo de tiempo, sino una extensión de espacio definida por lo que la luz recorre en un año completo. Esta forma de medir resulta más intuitiva de lo que parece cuando se la deja reposar. Pensar en distancia como tiempo de viaje conecta mejor con la experiencia humana que imaginar números extremadamente grandes. No se trata de visualizar millones de kilómetros, sino de aceptar que la información que recibimos hoy partió hace un cierto número de años. La distancia se convierte en una duración silenciosa. En el caso de las estrellas, incluso las más cercanas se encuentran a varios años luz de distancia. Esto significa que la luz que vemos ahora salió de ellas cuando la Tierra estaba en otro momento de su historia. No es necesario precisar cuál. Lo importante es comprender que existe una separación temporal inevitable entre la emisión y la observación. Esa separación es estable y constante mientras la estrella siga brillando. Esta relación entre luz y tiempo también introduce una regularidad reconfortante. No hay cambios abruptos ni saltos inesperados. La luz avanza siempre al mismo ritmo. Las distancias no se acortan ni se alargan de forma repentina. Todo ocurre de manera continua. La astronomía se apoya en esta continuidad
para construir una imagen coherente del espacio. Hablar de años luz no implica dramatizar el paso del tiempo ni convertir la observación en algo distante o inaccesible. Es simplemente una forma práctica de describir una realidad que no cabe en las escalas habituales. Así como usamos horas para describir viajes largos y pasos para distancias cortas, la ciencia usa el tiempo de la luz para hablar del espacio entre las estrellas. En este punto, no es necesario comparar distancias ni establecer jerarquías. Basta con aceptar que cada estrella visible tiene asociada una duración de viaje de su luz. Algunas duraciones son relativamente breves, otras mucho más largas. Todas siguen la misma regla física. La diferencia no está en el proceso, sino en la extensión del trayecto. Permitir que esta idea se asiente ayuda a reducir la sensación de extrañeza. La distancia estelar deja de ser una abstracción extrema y se transforma en algo más cercano a una experiencia prolongada. Un viaje silencioso que ya se ha completado cuando la luz llega a nosotros. A partir de aquí, será posible empezar a distinguir entre estrellas más cercanas y más lejanas dentro de este marco temporal, sin prisas, sin saltos de escala, solo siguiendo el recorrido constante de la luz a través del espacio. Cuando se habla de las estrellas más cercanas, es importante ajustar de nuevo la escala. Cercanas no significa próximas en un sentido cotidiano. No se trata de distancias que puedan recorrerse ni imaginarse con facilidad. En astronomía, la cercanía es siempre relativa. Incluso las estrellas vecinas al sistema solar se encuentran a una separación que la luz tarda años en atravesar. El entorno inmediato del Sol está compuesto por un pequeño grupo de estrellas que forman lo que podría describirse como un vecindario estelar. Estas estrellas se mueven junto con nosotros alrededor del centro de la galaxia, compartiendo una región similar del espacio. Aún así, la distancia que las separa del Sol es tan grande que no hay interacción directa perceptible entre ellas. La estrella más próxima al sistema solar se encuentra a poco más de 4 años luz. Esta cifra, expresada como tiempo, ayuda a mantener la perspectiva. Significa que la luz que hoy llega desde esa estrella comenzó su viaje cuando la Tierra se encontraba en un momento distinto de su trayectoria alrededor del Sol. No es necesario concretar más. Lo relevante es reconocer que incluso la vecindad estelar implica una separación profunda. Desde la Tierra, estas estrellas cercanas no destacan de forma evidente. Algunas son visibles a simple vista, otras no. Su cercanía no garantiza un brillo notable. Esto refuerza la idea de que el brillo aparente no es un indicador confiable de distancia. Una estrella relativamente próxima puede pasar desapercibida, mientras otra mucho más lejana puede dominar el cielo nocturno. Este conjunto de estrellas cercanas sirve como primer punto de referencia para construir una escala espacial. No se trata de un límite, sino de un punto de partida. A partir de estas distancias, la astronomía comienza a extender su alcance hacia regiones más alejadas, siempre manteniendo la misma relación entre luz y tiempo. El espacio entre estas estrellas está casi completamente vacío. No hay una acumulación densa de materia, ni una estructura visible que conecte directamente unas con otras. La separación es la característica dominante. Esta dispersión explica por qué las estrellas, incluso las cercanas, parecen aisladas cuando se observan individualmente. Mantener la atención en este nivel de escala ayuda a evitar saltos innecesarios. No es momento de pensar en toda la galaxia,
ni en distancias extremas. Basta con comprender que el vecindario estelar es amplio, silencioso y estable. Cada estrella ocupa su propio espacio, separada de las demás por extensiones que solo la luz puede recorrer con continuidad. La noción de cercanía comienza así a adquirir un significado específico. No está ligada a la percepción visual ni a la experiencia directa, sino a una relación temporal bien definida. Las estrellas cercanas son aquellas cuya luz tarda menos tiempo en llegar, aunque ese tiempo siga siendo considerable. Dejar que esta idea repose permite asentar una base sólida. Desde este punto, será posible avanzar hacia regiones más lejanas sin perder la referencia inicial. El vecindario estelar no es un lugar abarrotado ni dinámico a simple vista. Es un entorno amplio, ordenado por distancias constantes y recorridos silenciosos de luz. El vacío entre estrellas es una de las características más constantes del espacio. Aunque el cielo nocturno aparece lleno de puntos luminosos, la realidad es que la mayor parte del volumen entre una estrella y otra está casi completamente desocupada. No hay nubes densas ni estructuras visibles que llenen esos espacios. Lo que domina es la separación. Este vacío no es absoluto. Existen partículas dispersas, campos energéticos y rastros de materia, pero su densidad es extremadamente baja. Para la luz, este entorno representa un medio casi transparente, donde puede viajar durante años sin encontrar obstáculos significativos. Esta condición permite que la información emitida por una estrella llegue hasta nosotros con relativa estabilidad. La amplitud de estos espacios refuerza la dificultad de percibir distancias reales. En la experiencia cotidiana, el vacío suele ser limitado. Entre objetos cercanos siempre hay aire, superficies, sonidos, referencias. En el espacio interestelar, esas referencias desaparecen. La distancia no se manifiesta como algo lleno, sino como una extensión silenciosa. Desde el punto de vista de la estructura del espacio, este vacío cumple una función organizadora. Mantiene a las estrellas separadas, reduce las interacciones directas y permite que cada una siga su propio movimiento sin interferencias constantes. La estabilidad del cielo nocturno depende en gran medida de esta separación. Al observar una región del cielo, puede parecer que las estrellas forman grupos compactos. Sin embargo, esta agrupación es en gran parte una proyección visual. Muchas estrellas que parecen cercanas entre sí en el cielo están, en realidad, separadas por enormes distancias a lo largo de la profundidad del espacio. El vacío entre ellas no se percibe porque no emite luz. Este hecho subraya nuevamente la diferencia entre apariencia y estructura. La imagen plana del cielo oculta una distribución tridimensional donde el espacio vacío es dominante. Las estrellas ocupan solo una fracción mínima del volumen total. La mayor parte del universo, incluso dentro de una galaxia, es espacio sin materia concentrada. Aceptar esta idea no requiere imaginar grandes números ni escenarios extremos. Basta con reconocer que el espacio entre estrellas es amplio y tranquilo. No hay un flujo constante de eventos visibles ni cambios rápidos. Todo ocurre a un ritmo que supera ampliamente la escala de la experiencia humana. Este vacío también explica por qué las distancias pueden mantenerse estables durante períodos muy largos. Sin fuerzas intensas actuando entre estrellas cercanas, sus posiciones relativas cambian lentamente. La luz, mientras tanto, continúa su viaje sin alteraciones notables. Permitir que esta imagen se asiente
Ayuda a comprender que la distancia estelar no es solo una cuestión de separación entre puntos, sino de grandes extensiones donde casi nada ocurre de forma perceptible. Este silencio espacial es parte esencial del paisaje astronómico. A partir de aquí, la comprensión de la distancia comenzará a apoyarse en métodos específicos de medición diseñados para operar precisamente en este entorno vacío y estable. Sin prisas, avanzaremos hacia esas herramientas. Medir lo inmensurable fue, durante mucho tiempo, uno de los mayores desafíos de la astronomía. Cuando se acepta que las estrellas no están sobre una superficie común, sino distribuidas en profundidad, surge una pregunta práctica. ¿Cómo estimar esa profundidad sin poder desplazarse físicamente hacia ella? La respuesta no aparece de forma inmediata, se construye lentamente a partir de observaciones repetidas y comparaciones cuidadosas. El primer principio que se utiliza es simple y proviene de la experiencia cotidiana. Cuando el observador cambia de posición, los objetos cercanos parecen desplazarse más que los lejanos en relación con el fondo. Este efecto es fácil de comprobar, sosteniendo un dedo frente al rostro y alternando un ojo y otro. El dedo parece moverse con claridad respecto al fondo distante. Ese mismo principio, aplicado con extrema precisión, se convierte en una herramienta astronómica. En el caso de las estrellas, el cambio de posición del observador no ocurre al caminar unos pasos, sino a lo largo del recorrido de la Tierra alrededor del Sol. A lo largo de un año, nuestro planeta ocupa posiciones ligeramente distintas en el espacio. Desde cada una de ellas, la dirección desde la que llega la luz de una estrella cercana cambia apenas de forma detectable. Este desplazamiento es mínimo, pero constante. Este método recibe el nombre de paralaje estelar. No requiere conocer la naturaleza interna de la estrella ni su brillo real. Solo necesita una observación paciente del cambio angular en su posición aparente. A partir de ese pequeño ángulo, se puede inferir la distancia. Cuanto mayor es el desplazamiento aparente, más cercana se encuentra la estrella. Cuanto menor es, más lejana está. La clave de este procedimiento es su estabilidad. El movimiento de la Tierra es regular. El comportamiento de la luz es constante. La geometría no varía. Todo ocurre dentro de un marco bien definido, donde pequeños cambios pueden interpretarse con seguridad. No se trata de una estimación aproximada, sino de una deducción basada en relaciones claras. Durante mucho tiempo, estos desplazamientos fueron tan pequeños que resultaron imposibles de medir con los instrumentos disponibles. La ausencia de resultados no indicaba que las estrellas estuvieran cerca, sino precisamente lo contrario. Su lejanía hacía que el efecto fuera extremadamente sutil. Solo con el avance de la instrumentación fue posible detectar estas variaciones diminutas. Este momento marca un cambio importante en la comprensión del cielo. Por primera vez, la distancia a las estrellas deja de ser una conjetura y se convierte en una cantidad medible. No todas las estrellas pueden medirse de esta manera, pero las que sí pueden ofrecen una referencia sólida para construir escalas mayores. Es importante mantener la atención en este nivel de análisis. No es necesario pensar aún en regiones lejanas ni en estructuras vastas. El paralaje se aplica a un conjunto limitado de estrellas cercanas. Su valor reside en establecer un punto de apoyo. Desde allí, la astronomía puede extenderse con confianza. Permitir que esta idea repose ayuda a apreciar el carácter paciente de la medición astronómica. No hay gestos grandiosos ni observaciones inmediatas.
Hay tiempo, repetición y una atención constante a detalles casi imperceptibles. Así comienza a tomar forma una comprensión más precisa de qué tan lejos están realmente las estrellas. Los cambios de perspectiva son pequeños, pero fundamentales, cuando se trata de comprender la distancia a las estrellas. A primera vista, el cielo parece inmutable. Sin embargo, al observar con cuidado a lo largo del tiempo, se revela una dinámica lenta y ordenada. No se trata de movimientos bruscos, sino de variaciones sutiles que solo adquieren sentido cuando se comparan registros separados por meses o años. La Tierra no permanece fija en el espacio. Su movimiento alrededor del Sol proporciona, de manera natural, dos puntos de observación separados por una gran distancia. Desde uno y otro extremo de su órbita, la dirección desde la que llega la luz de una estrella cercana cambia ligeramente. Este cambio no es perceptible a simple vista, pero se vuelve detectable con instrumentos precisos y observaciones sistemáticas. El efecto es más evidente cuando se compara una estrella cercana con otras mucho más lejanas. Las estrellas distantes sirven como un fondo casi inmóvil. Frente a ellas, la estrella cercana parece describir un pequeño desplazamiento periódico. No se mueve realmente en ese momento. Lo que cambia es el punto de vista del observador. Este contraste permite aislar el efecto y medirlo con mayor claridad. Este procedimiento no introduce nuevas suposiciones. Se basa únicamente en la geometría y en la regularidad del movimiento terrestre. No depende del brillo de la estrella ni de su tipo. Por esta razón, los cambios de perspectiva se convierten en una herramienta confiable para establecer distancias directas. La simplicidad del principio contrasta con la delicadeza de su aplicación a medida que se acumulan observaciones. El patrón se vuelve claro. El desplazamiento aparente sigue un ciclo anual, sincronizado con el movimiento de la Tierra. Esta repetición confirma que el efecto no es aleatorio ni producto de errores, sino una consecuencia directa de la posición cambiante del observador. El uso de la perspectiva también refuerza una idea importante. La distancia no se mide en aislamiento. Siempre se establece en relación con otros puntos de referencia. En este caso, las estrellas lejanas proporcionan un marco estable que permite evaluar el comportamiento de las cercanas. Sin ese contexto, el desplazamiento no tendría significado. Este enfoque mantiene una escala de análisis controlada. No se salta de inmediato a regiones lejanas del espacio. Se trabaja con un conjunto limitado de estrellas, cuya distancia puede establecerse con mayor certeza. Estas mediciones iniciales no abarcan todo el cielo, pero ofrecen una base sólida sobre la cual construir. Con el tiempo, este método ha permitido crear mapas cada vez más detallados del entorno estelar cercano. No mapas visuales en el sentido tradicional, sino distribuciones espaciales donde cada estrella ocupa una posición definida. La profundidad comienza a adquirir forma, aunque siga siendo imposible de percibir directamente. Dejar que esta idea se asiente implica aceptar que la distancia estelar es el resultado de una comparación prolongada, no de una observación instantánea. Es un proceso que depende del tiempo, del movimiento y de la constancia. A partir de aquí, la escala comenzará a ampliarse, pero siempre apoyándose en estos cambios de perspectiva iniciales. Las escalas que se amplían marcan un cambio gradual en la forma de situarse dentro del espacio. Hasta ahora, la atención ha permanecido en el entorno más cercano.
donde las distancias pueden establecerse directamente mediante cambios de perspectiva. Ese entorno ofrece una referencia inicial, pero no representa la totalidad del escenario. A medida que se avanza, las separaciones entre estrellas comienzan a crecer de manera continua, sin un límite claro que indique cuándo termina lo cercano y empieza lo lejano. Cuando se pasa del vecindario estelar inmediato a regiones un poco más amplias, el método de medición directa pierde eficacia. Los desplazamientos aparentes se vuelven tan pequeños que dejan de ser detectables, incluso con instrumentos precisos. Esto no significa que la distancia deje de ser importante, sino que requiere una forma distinta de ser inferida. La escala cambia y con ella cambian las herramientas necesarias para describirla. En este punto, la astronomía se apoya en relaciones establecidas previamente. Las distancias medidas a estrellas cercanas se convierten en puntos de referencia. A partir de ellas, se pueden calibrar otros métodos que permiten extender la escala. No se trata de abandonar lo ya conocido, sino de apoyarse en ello para avanzar un poco más lejos, siempre de manera controlada. Una de las claves en esta expansión es reconocer patrones comunes entre las estrellas. Algunas presentan comportamientos regulares en su brillo o características que se repiten de forma consistente. Al comparar estas propiedades con las de estrellas cuya distancia ya se conoce, es posible estimar la separación de otras más lejanas. Este procedimiento no introduce saltos bruscos, amplía el alcance paso a paso. Lo importante aquí es mantener una sola dirección de expansión. No se pasa de lo cercano a lo extremo en un solo movimiento. Se recorren capas intermedias, cada una más amplia que la anterior, pero conectada con ella. La escala se estira de forma progresiva, permitiendo que la comprensión se adapte sin esfuerzo. Desde la perspectiva del observador en la Tierra, este crecimiento de la escala no altera la apariencia del cielo. Las estrellas siguen viéndose como puntos estables. La diferencia ocurre en el marco conceptual. El espacio comienza a entenderse como una estructura profunda, donde las separaciones varían de manera continua, sin fronteras visibles. En estas regiones más amplias, el vacío sigue siendo dominante. Las estrellas no se agrupan de forma uniforme. Algunas se encuentran relativamente próximas entre sí, formando asociaciones temporales, mientras que otras están separadas por extensiones mucho mayores. Esta distribución irregular refuerza la necesidad de pensar en términos de escala, no de proximidad visual. La ampliación de la escala también introduce una sensación de continuidad. No hay un punto específico en el que el espacio cambie de naturaleza. Lo que cambia es la distancia recorrida por la luz y el tiempo que ese recorrido implica. Las mismas reglas físicas siguen aplicándose. La luz viaja de la misma forma, el vacío conserva sus propiedades y el movimiento ocurre sin interrupciones abruptas. Es útil permanecer un momento en esta idea de expansión gradual. No se trata de abarcar todo el espacio de una vez, sino de reconocer que cada nivel se apoya en el anterior. La astronomía avanza de esta manera, construyendo una escala sobre otra, siempre manteniendo coherencia interna. Este enfoque evita la sensación de desorientación. En lugar de enfrentar una inmensidad abstracta, se recorre una secuencia de entornos cada vez más amplios. Cada uno conserva características familiares, aunque se presenten en proporciones distintas. La distancia deja de ser una cifra aislada y se convierte en parte de una red de relaciones.
Permitir que esta expansión se asiente prepara el camino para situarse dentro de una estructura mayor sin perder la referencia inicial. En el siguiente paso, el marco de referencia comenzará a ser la propia galaxia, entendida como un sistema organizado donde las estrellas ocupan posiciones muy diversas, todas conectadas por estas escalas crecientes. Nuestra galaxia como referencia introduce una nueva capa de comprensión, sin romper con lo anterior. La Vía Láctea no aparece de inmediato como una estructura tridimensional clara. Desde la Tierra se manifiesta como una franja difusa de luz que cruza el cielo nocturno. Durante mucho tiempo, esa franja fue interpretada simplemente como una concentración mayor de estrellas, sin una forma definida. Solo con observaciones acumuladas se comenzó a entender que se trataba de un sistema extenso que incluye a nuestro entorno local. Situarse dentro de la galaxia implica aceptar una perspectiva particular. No la observamos desde fuera, sino desde un punto inmerso en ella. Esta posición interna hace que las distancias entre estrellas adquieran una nueva dimensión. Algunas están relativamente cerca dentro del disco galáctico, otras se encuentran a decenas de miles de años luz, separadas no solo por espacio, sino por grandes intervalos de tiempo en el viaje de la luz. La galaxia no es un conjunto uniforme. Su estructura incluye regiones con mayor concentración estelar y otras más dispersas. El sistema solar ocupa una posición que no es central ni periférica en extremo. Desde allí, las distancias a distintas estrellas varían ampliamente, aunque el cielo las muestre distribuidas de manera aparentemente homogénea. Dentro de este marco, la noción de cercanía vuelve a ajustarse. Una estrella puede considerarse cercana dentro de la galaxia, y aún así, estar a una distancia que la luz tarda miles de años en recorrer. Esta escala no contradice lo aprendido antes, simplemente lo extiende. El mismo principio de tiempo de viaje sigue aplicándose, solo que a trayectos más largos. La Vía Láctea también introduce una referencia colectiva. Las estrellas no están aisladas de forma aleatoria, sino que forman parte de un sistema en rotación con movimientos coherentes a gran escala. Estas dinámicas permiten inferir distancias relativas y posiciones aproximadas, incluso cuando la medición directa no es posible. Desde el punto de vista del cielo nocturno, esta complejidad no es evidente. La franja de la Vía Láctea puede verse como un resplandor suave, sin profundidad aparente. Sin embargo, esa luz representa la superposición de innumerables estrellas situadas a distintas distancias, cuyas señales se combinan en una sola impresión visual. Este nivel de escala invita a una comprensión más amplia, pero sigue siendo manejable. No se trata de abarcar todo el universo, sino de reconocer que nuestro vecindario estelar forma parte de una estructura mucho mayor. La galaxia proporciona un marco estable donde las distancias pueden ordenarse y compararse sin perder continuidad. Mantener la atención en la galaxia como referencia ayuda a evitar saltos conceptuales. Cada estrella ocupa un lugar dentro de este sistema y su distancia puede entenderse en relación con él. La luz sigue siendo el medio de conexión y el tiempo de viaje sigue siendo la medida fundamental. Permitir que esta imagen repose significa aceptar que las estrellas que vemos no están distribuidas al azar en un fondo infinito, sino organizadas dentro de una estructura concreta. Esa estructura, aunque extensa, tiene límites y patrones reconocibles. A partir de aquí, será posible distinguir entre las estrellas que forman parte de este sistema
y aquellas cuya luz proviene de regiones aún más lejanas. Las estrellas que no vemos forman una parte silenciosa pero extensa del entorno galáctico. Cuando observamos el cielo a simple vista, solo una pequeña fracción de las estrellas presentes en la Vía Láctea se vuelve visible. Esta limitación no se debe a que las demás no emitan luz, sino a que su luz llega hasta nosotros demasiado debilitada para ser detectada sin instrumentos. La distancia cumple aquí un papel central. A medida que una estrella se encuentra más lejos, su luz se dispersa sobre una región cada vez mayor del espacio. Lo que llega a la Tierra es una porción cada vez más pequeña de esa emisión original. Llega, pero lo hace con una intensidad tan reducida que se confunde con el fondo oscuro del cielo. El ojo humano, adaptado a contrastes moderados, no logra distinguirla. Este fenómeno no ocurre de forma abrupta. No hay una línea clara que separe las estrellas visibles de las invisibles. Existe una transición gradual, donde algunas pueden percibirse solo en condiciones muy favorables, mientras que otras requieren telescopios sensibles para ser registradas. La distancia no elimina la luz, simplemente la vuelve más tenue con el paso del espacio. Además de la distancia, intervienen otros factores. Algunas estrellas emiten menos energía que otras. Son más pequeñas o más frías y por lo tanto su brillo intrínseco es bajo. Incluso si se encuentran relativamente cerca en términos galácticos, pueden pasar desapercibidas. De este modo, la invisibilidad no siempre indica lejanía extrema, sino una combinación de propiedades físicas y separación espacial. El cielo nocturno, entonces, no es un mapa completo de la galaxia, sino una selección limitada. Lo que vemos es una muestra condicionada por nuestras capacidades de detección. La mayor parte de las estrellas permanece fuera del alcance de la visión directa, no porque estén ocultas, sino porque la distancia y la dispersión de la luz reducen su señal más allá de lo perceptible. Este hecho ayuda a ajustar la intuición. La impresión de que el cielo está poblado por una cantidad moderada de estrellas puede llevar a subestimar la densidad real del entorno galáctico. En realidad, la Vía Láctea contiene cientos de miles de millones de estrellas, distribuidas a lo largo de un volumen enorme. La mayoría no se presenta como puntos visibles, pero sigue estando allí. Desde el punto de vista de la distancia, esta invisibilidad introduce una continuidad importante. No existe una frontera en la que las estrellas dejen de existir para el observador. Lo que existe es un umbral de detección, definido por la intensidad de la luz que llega. A mayor distancia, más estrellas quedan por debajo de ese umbral. Los instrumentos astronómicos amplían ese límite. Telescopios más sensibles permiten captar luz más débil y, con ello, revelar estrellas que antes no se registraban. Cada avance tecnológico no cambia la estructura del espacio, pero sí la porción de esa estructura que se vuelve accesible a la observación. La distancia sigue siendo la misma, lo que cambia es nuestra capacidad de recibir su señal. Este proceso no añade dramatismo al cielo nocturno, no convierte lo invisible en algo inquietante ni misterioso, simplemente amplía el contexto. Saber que hay más estrellas de las que vemos no altera la calma de la observación, sino que las sitúa dentro de una escala más amplia y silenciosa. Mantener esta idea en mente permite comprender que la distancia estelar no solo separa objetos visibles, sino que también define lo que queda fuera de nuestra percepción inmediata. El cielo que vemos es una interfaz limitada entre nosotros y una estructura mucho más extensa.
Esa limitación no es un defecto, sino una condición natural de la observación. A medida que avancemos, esta noción de luz debilitada y señales antiguas se conectará con el tiempo. La distancia no solo atenúa la luz, también la retrasa. Algunas de las estrellas que no vemos hoy están enviando luz que aún no ha llegado. Otras enviaron su señal hace tanto tiempo que ya no existe una fuente activa detrás de ella. Por ahora, basta con aceptar que la visibilidad es solo una consecuencia parcial de la distancia. Las estrellas que no vemos no están ausentes, están lejos, emitiendo su luz de forma constante, atravesando el espacio con la misma regularidad que las demás. La diferencia reside únicamente en el trayecto que esa luz debe recorrer. La luz antigua introduce una dimensión temporal que se vuelve cada vez más clara a medida que la distancia aumenta. Cuando una estrella se encuentra a cientos o miles de años luz, la luz que llega hoy partió de ella en un pasado lejano. No es un pasado abstracto, sino un intervalo concreto, definido por el tiempo que la luz ha tardado en cruzar el espacio. Observar una estrella distante es, en términos físicos, observar un estado anterior de ese objeto. Este desfase temporal no implica necesariamente cambios visibles. Muchas estrellas mantienen características estables durante períodos muy largos. Su brillo, su temperatura y su emisión de luz pueden permanecer casi constantes durante millones de años. En esos casos, la imagen que recibimos hoy no difiere de manera apreciable de su estado actual. La distancia introduce tiempo, pero no siempre introduce variación perceptible. Sin embargo, no todas las estrellas son igualmente estables. Algunas atraviesan procesos de cambio a escalas comparables con el tiempo que tarda su luz en llegar hasta nosotros. En esos casos, la imagen observada corresponde a una fase que ya no existe en el presente. La estrella pudo haberse transformado, atenuado o incluso haber dejado de emitir luz de la misma manera. La observación no se ajusta a la hora, sino a un momento pasado definido por la distancia. Este hecho no altera la utilidad de la observación. La astronomía no depende de la simultaneidad. Trabaja con registros, con señales que llegan con retraso, pero que conservan información valiosa. La luz antigua es coherente, ordenada y fiel a las condiciones en las que fue emitida. El tiempo que ha tardado en viajar no distorsiona su contenido, solo lo separa del presente. Pensar en la luz como algo antiguo no requiere dramatizar la idea. No se trata de imaginar escenas perdidas ni eventos irrepetibles. Es simplemente reconocer que la información que recibimos tiene una edad asociada. Esa edad aumenta con la distancia. Cuanto más lejos está la estrella, más tiempo ha pasado desde que la luz comenzó su trayecto. Este vínculo entre distancia y antigüedad es constante. No depende del tipo de estrella ni de su entorno. Es una consecuencia directa de la velocidad finita de la luz. Todo lo que vemos más allá de nuestro entorno inmediato pertenece en mayor o menor medida al pasado. Este pasado no es inaccesible ni desconectado, es parte del flujo continuo de información que atraviesa el espacio. En la práctica, esta condición permite reconstruir historias estelares. Al observar estrellas a distintas distancias, se accede a diferentes momentos de su evolución. No es necesario hacerlo de forma consciente ni comparativa. Basta con aceptar que el cielo nocturno reúne señales emitidas en tiempos distintos, todas presentes al mismo tiempo en la experiencia visual. Este aspecto temporal no añade complejidad innecesaria a la comprensión de la distancia.
Al contrario, la vuelve más tangible. La separación entre estrellas ya no es solo una extensión vacía, sino un intervalo durante el cual la luz ha viajado sin interrupción. La distancia se traduce en duración. Permitir que esta idea repose ayuda a integrar tiempo y espacio sin esfuerzo. No hay que imaginar relojes ni fechas concretas. Basta con reconocer que cada punto de luz lleva consigo una historia temporal mínima, definida por su recorrido. Esa historia no se percibe de forma directa, pero está presente en cada observación. A partir de aquí, la distancia comenzará a relacionarse no solo con el pasado de la luz, sino con el cambio de las propias estrellas a lo largo de ese tiempo, sin prisas, sin conclusiones, solo extendiendo la comprensión de lo que implica mirar hacia lo lejano. La distancia y el cambio están ligados de una forma tranquila y constante. A medida que la luz viaja durante largos períodos, las estrellas que la emitieron continúan su propio proceso interno. Algunas apenas cambian a lo largo de millones de años. Otras atraviesan transformaciones más perceptibles, aunque siempre a ritmos que superan la experiencia humana directa. La distancia no provoca esos cambios, pero hace que los observemos con un desfase inevitable. Cuando una estrella se encuentra a gran distancia, la imagen que recibimos corresponde a una etapa específica de su evolución. Esa etapa queda registrada en la luz que partió en ese momento. Mientras tanto, la estrella sigue su camino, avanzando hacia estados posteriores. El observador recibe una versión estable, fijada en el tiempo por el trayecto de la luz. Este fenómeno no introduce confusión, sino continuidad. Cada observación es coherente con el momento en que fue emitida. No hay superposición de estados ni contradicciones. La astronomía trabaja con esta condición de forma natural, aceptando que el cielo es una colección de señales emitidas en distintos momentos, reunidas en una sola experiencia visual. El cambio estelar no siempre implica transformaciones visibles. Muchas estrellas evolucionan de manera lenta, con variaciones sutiles que no alteran su apariencia durante largos intervalos. En esos casos, la distancia solo añade una capa temporal silenciosa sin modificar la estabilidad del observado. La estrella aparece la misma noche tras noche, aunque su luz tenga una edad considerable. En otros casos, el cambio es más marcado. Algunas estrellas pueden variar en brillo, en tamaño o en comportamiento a lo largo del tiempo. Cuando estas variaciones ocurren en escalas comparables al tiempo de viaje de la luz, el observador recibe información que ya no corresponde al estado actual de la estrella. Esta diferencia no es problemática, simplemente define el marco temporal de la observación. Desde el punto de vista de la distancia, este desfase refuerza la idea de que mirar lejos es también mirar hacia atrás. No en un sentido narrativo, sino físico. La distancia convierte el espacio en un archivo continuo de estados pasados. Cada punto del cielo conserva una señal que fue emitida en condiciones específicas y que ha llegado hasta aquí sin alteraciones esenciales. Este marco permite que el cielo sea estudiado como un conjunto ordenado de procesos. Las estrellas no aparecen como objetos aislados, sino como etapas dentro de ciclos largos y predecibles. La distancia no rompe esa continuidad, la distribuye a lo largo del tiempo. Mantener esta perspectiva evita interpretaciones abruptas. No es necesario imaginar eventos extremos ni cambios súbitos. La mayoría de los procesos estelares ocurren con lentitud y regularidad. La distancia simplemente hace visibles diferentes momentos de ese proceso,
sin alterar su naturaleza. Dejar que esta idea se asiente ayuda a comprender que la observación astronómica no se basa en el presente inmediato, sino en una superposición tranquila de tiempos. El cielo nocturno no es una instantánea, sino una composición gradual de señales que han recorrido el espacio durante distintos intervalos. A partir de aquí, la comprensión de la distancia comenzará a alejarse aún más de la intuición cotidiana, sin perder su base física. La siguiente etapa abordará cómo estas escalas y desfases desafían la intuición humana y cómo la ciencia se adapta a esa limitación sin forzarla. Más allá de la intuición, la distancia estelar requiere una forma distinta de acomodarse en la mente. La experiencia cotidiana no ofrece equivalentes directos para separaciones que se miden en años de viaje de la luz. No hay trayectos habituales ni referencias corporales que permitan internalizar esas escalas de manera espontánea. Por eso, la ciencia no intenta forzar una visualización completa, sino construir una comprensión funcional y estable. Aceptar esta limitación es parte del proceso. La intuición humana no falla, simplemente opera en un rango distinto. En lugar de ampliarla artificialmente, la astronomía la complementa con relaciones claras y repetibles. La distancia se entiende como una consecuencia de procesos observables, el tiempo de viaje de la luz, los cambios de perspectiva, las regularidades del movimiento. Estos elementos sustituyen a la sensación directa. Este enfoque evita comparaciones innecesarias. No es imprescindible traducir distancias estelares a analogías terrestres, ni buscar equivalencias exageradas. Tales intentos suelen introducir confusión más que claridad. La ciencia prefiere mantener las magnitudes en su propio marco, donde las reglas son coherentes y no dependen de la imaginación. En este marco, la distancia deja de ser una cifra aislada y se integra en un sistema de relaciones. Una estrella está más lejos que otra porque su luz tarda más en llegar, porque su paralaje es menor, porque su señal es más débil en un contexto bien definido. Estas comparaciones no requieren una imagen mental completa. Funcionan como referencias internas consistentes. Con el tiempo, esta forma de pensar se vuelve natural, no porque las distancias se vuelvan pequeñas, sino porque dejan de necesitar traducción. La mente se acostumbra a operar con escalas que no se visualizan, pero se comprenden a través de sus efectos. Así ocurre también con otros conceptos científicos que no se perciben directamente, pero se manejan con soltura. Este ajuste cognitivo es silencioso. No implica esfuerzo continuo ni atención constante. Basta con aceptar que la distancia estelar pertenece a una categoría distinta de experiencia. No se camina, no se mira en profundidad, no se mide con el cuerpo. Se deduce, se compara, se ordena. Al permanecer en esta perspectiva, se reduce la sensación de extrañeza. La inmensidad no se presenta como un obstáculo, sino como un contexto estable. Las estrellas están lejos de una manera definida y regular. No hay incertidumbre esencial en esa lejanía. Hay límites claros a lo que puede percibirse y métodos precisos para ir más allá. Este modo de comprensión permite seguir avanzando sin tensión. No exige abarcarlo todo ni llegar a una conclusión final. Cada nivel de distancia se integra en una estructura mayor, siempre apoyada en principios ya establecidos. La intuición no se descarta, se reubica. Dejar que esta idea repose prepara el terreno para observar patrones más amplios sin perder la calma conceptual. A partir de aquí,
la distancia comenzará a verse no solo como separación entre estrellas individuales, sino como parte de una distribución mayor, con regularidades que se repiten a distintas escalas. Los patrones en la inmensidad no aparecen como formas evidentes cuando se observa el cielo a simple vista. Sin embargo, al reunir muchas observaciones y ordenar las distancias, comienzan a surgir regularidades tranquilas. Las estrellas no se distribuyen de manera completamente aleatoria. Siguen tendencias suaves, concentraciones graduales y vacíos extensos que se repiten a distintas escalas. Dentro de la galaxia, estas regularidades se manifiestan como regiones con mayor densidad estelar y otras más dispersas. Los brazos espirales, por ejemplo, no son líneas definidas, sino zonas donde las estrellas están, en promedio, más próximas entre sí. Entre estos brazos, la separación aumenta. La distancia, entonces, no solo separa objetos individuales, sino que dibuja estructuras amplias cuando se observa en conjunto. Estos patrones no requieren una observación inmediata para ser reconocidos. Se revelan al superponer mediciones, al comparar posiciones y al seguir el comportamiento colectivo de muchas estrellas. La distancia permite ordenar estos datos y reconocer que ciertas configuraciones se repiten, no como figuras rígidas, sino como distribuciones estables en el tiempo. Este tipo de organización no implica rigidez. Las estrellas se mueven, cambian de posición lentamente y siguen trayectorias propias. Aún así, los patrones generales persisten durante periodos muy largos. La distancia entre regiones estelares cambia con lentitud, manteniendo una coherencia que puede describirse sin recurrir a eventos abruptos. Pensar en estos patrones ayuda a reducir la sensación de fragmentación. El cielo deja de ser una colección de puntos aislados y comienza a entenderse como un sistema continuo. La distancia conecta esas partes, estableciendo relaciones que no dependen de la cercanía visual, sino de la posición real en el espacio. Este enfoque también refuerza la idea de escala. Los mismos principios que separan estrellas individuales se aplican a regiones enteras de la galaxia. La luz sigue viajando, el vacío sigue predominando y las separaciones siguen siendo amplias. Lo que cambia es el nivel en el que se observa la distribución. Mantener esta perspectiva evita concentrarse en extremos. No se trata de buscar la estrella más lejana ni la región más densa. Basta con reconocer que existen regularidades suaves, repetidas, que organizan la inmensidad sin necesidad de estructuras visibles inmediatas. Permitir que esta imagen se asiente aporta una sensación de continuidad. La distancia deja de ser un atributo aislado y se convierte en un elemento que define la forma general del sistema. Todo encaja dentro de un orden amplio, estable y silencioso. A partir de aquí, la comprensión puede ampliarse hacia el papel del tiempo en estas distribuciones, sin abandonar el marco factual. La distancia y el tiempo comenzarán a entrelazarse de manera más evidente, mostrando cómo las estructuras cambian lentamente a lo largo de escalas muy extensas. El tiempo como escala se vuelve más visible cuando la distancia deja de pensarse solo como separación espacial. A grandes distancias, el tiempo no es un añadido abstracto, sino una dimensión inseparable del trayecto de la luz. Cada estrella observada ocupa un lugar no solo en el espacio, sino también en una secuencia temporal definida por la duración de ese viaje silencioso. Este vínculo permite organizar el cielo de una forma distinta, no como una imagen estática, sino como una superposición de momentos.
Las estrellas más cercanas aportan información reciente, mientras que las más lejanas contribuyen con señales emitidas mucho antes. Esta diferencia no introduce desorden, al contrario, establece una gradación suave donde el pasado se distribuye de manera continua según la distancia. El tiempo, en este contexto, no avanza de manera perceptible durante la observación. El cielo nocturno parece estable, incluso inmóvil. Sin embargo, esa estabilidad es el resultado de procesos que se desarrollan a ritmos muy lentos. Las estrellas evolucionan, las regiones galácticas se reconfiguran y las distancias relativas cambian, pero lo hacen en escalas que exceden la experiencia humana directa. Pensar el tiempo como una escala ayuda a evitar interpretaciones abruptas. No hay momentos privilegiados ni transiciones súbitas en lo que observamos. Cada señal ocupa su lugar dentro de un flujo continuo. La distancia determina cuánto de ese flujo es accesible en un instante dado. Mirar más lejos es simplemente acceder a un tramo más antiguo del mismo proceso. Este enfoque también aclara por qué la astronomía puede estudiar la evolución sin necesidad de observar cambios rápidos. Al combinar observaciones de objetos a distintas distancias, se obtiene una secuencia implícita. No es una secuencia narrativa, sino una disposición natural de estados que coexisten en la experiencia visual, cada uno asociado a un tiempo distinto. La distancia, entonces, no fragmenta el tiempo, lo ordena. Permite que el pasado esté distribuido en el espacio de forma coherente. No hay una separación clara entre lo que es antiguo y lo que es reciente. Existe una continuidad que se extiende suavemente desde el entorno inmediato hasta regiones muy alejadas. Este modo de comprensión no exige atención constante, puede mantenerse como un trasfondo silencioso. El cielo puede seguir siendo observado sin pensar explícitamente en el tiempo. La escala temporal está presente, aunque no se la nombre. Cada punto de luz conserva su lugar dentro de esa escala, sin necesidad de ser interpretado activamente. Aceptar esta relación reduce la tentación de buscar límites precisos. No hay un punto en el cielo donde el pasado termine y el presente comience. Todo lo que se observa pertenece al pasado en alguna medida. Esa condición no resta valor a la observación, simplemente define su naturaleza física. Permitir que esta idea repose prepara el retorno gradual a una perspectiva más cercana. Después de recorrer escalas amplias de tiempo y distancia, es posible volver al lugar del observador sin perder lo aprendido. El cielo nocturno recupera su familiaridad, ahora sostenida por una comprensión más amplia, pero igualmente tranquila. En el siguiente paso, esa vuelta se hará de forma muy suave, situando nuevamente al observador humano dentro de este marco extenso, sin cargarlo de significado ni de conclusiones, solo como un punto más desde el cual la luz continúa llegando. Un lugar entre muchos describe con calma la posición desde la que se realiza toda esta observación. La Tierra no ocupa un punto especial desde el punto de vista de la distancia estelar. Es simplemente uno de los innumerables lugares posibles desde los cuales la luz de las estrellas puede ser recibida. Desde aquí, el cielo adopta una forma particular, determinada por la posición del observador dentro de la galaxia y por las distancias que separan a las estrellas entre sí. Esta ubicación no añade privilegio ni desventaja. Las mismas reglas que gobiernan la luz, el tiempo y la distancia se aplicarían desde cualquier otro punto del espacio. La diferencia estaría en qué estrellas aparecerían cercanas,
cuáles lejanas y cuáles quedarían fuera de la detección directa. El marco físico sería el mismo, solo cambiaría la configuración relativa. Situarse como observador implica reconocer una perspectiva limitada pero coherente. No se ve todo, ni se ve desde fuera. Se recibe lo que la luz trae hasta aquí. Esa recepción no es pasiva en el sentido científico, pero tampoco requiere intervención. La luz llega de forma constante, siguiendo trayectos definidos por la geometría del espacio. Desde esta posición, la distancia se manifiesta de manera ordenada. Algunas estrellas se presentan como vecinas dentro del entorno galáctico, otras se encuentran más allá, integradas en regiones más amplias del mismo sistema. Todas forman parte de una red de separaciones que no depende del observador, pero que se hace visible desde su ubicación particular. Este enfoque permite mantener una relación estable con lo observado. No es necesario ampliar ni reducir la escala mentalmente. Basta con aceptar que el observador forma parte del mismo espacio que observa. No está fuera de él, ni separado de sus reglas. La distancia estelar no es algo externo, sino una condición compartida. El cielo nocturno, visto desde este lugar, conserva su regularidad. Las estrellas continúan apareciendo en posiciones previsibles, describiendo movimientos lentos y repetidos. Esta estabilidad no contradice la inmensidad. Es una consecuencia directa de las grandes distancias involucradas y de la lentitud de los cambios a esas escalas. Al mantener esta perspectiva, se evita cargar la observación de interpretaciones adicionales. El hecho de ocupar un lugar entre muchos no exige reflexión más allá de lo descriptivo. Es simplemente una condición física. Estar aquí, recibir luz, observar patrones que se repiten. Dejar que esta idea repose prepara el retorno hacia una imagen más cercana y cotidiana del cielo. Después de recorrer escalas amplias de distancia y tiempo, es posible volver a la experiencia directa sin perder la comprensión adquirida. El cielo vuelve a ser el cielo, con la misma tranquilidad de siempre. En el siguiente tramo, ese regreso se hará de forma lenta, enfocándose nuevamente en lo visible y familiar, permitiendo que las ideas se asienten sin necesidad de ser recordadas activamente. El regreso a lo visible ocurre sin ruptura, casi sin notarse. Después de haber recorrido distancias amplias y tiempos largos, la atención puede volver con suavidad al cielo, tal como se presenta cada noche. Las estrellas reaparecen como puntos tranquilos, distribuidos de manera irregular sobre el fondo oscuro. No es necesario identificarlas ni clasificarlas. Basta con reconocer su presencia constante. Desde esta perspectiva cercana, el cielo no exige comprensión activa. Puede observarse sin pensar en años luz, en escalas galácticas o en viajes de la luz. Todo ese marco permanece en segundo plano, sosteniendo la imagen sin imponerse. La experiencia directa recupera su sencillez, ahora apoyada por una comprensión silenciosa de la profundidad que contiene. Las distancias, aunque inmensas, no se manifiestan como algo pesado o abrumador. Permanecen implícitas. Cada punto de luz sigue estando lejos, pero esa lejanía no interfiere con la calma de la observación. El cielo continúa siendo un referente estable, una presencia regular que acompaña el paso de las noches. En este nivel, la vista no necesita discriminar ni comparar. No importa cuál estrella está más cerca o más lejos, todas cumplen la misma función perceptiva: marcar el espacio con señales constantes. La ciencia ya ha hecho su trabajo de fondo, ordenando esas señales en una estructura coherente. El observador puede simplemente recibirlas.
Esta vuelta a lo visible no anula lo aprendido, lo integra. La bóveda celeste vuelve a sentirse familiar, pero ya no se interpreta como una superficie. Es una proyección tranquila de una profundidad real, entendida sin esfuerzo. La distancia ya no es una incógnita inquietante, sino una condición aceptada. El cielo nocturno, así, recupera su papel cotidiano, no como un objeto de estudio, sino como un entorno que acompaña. Las estrellas siguen ahí, enviando su luz de manera constante, sin requerir atención ni interpretación. Todo ocurre con la misma regularidad que antes. Permitir que esta imagen repose ayuda a preparar el cierre. No hay necesidad de concluir ni de resumir. La comprensión puede quedarse donde está sin ser activada. El cielo no cambia porque se lo entienda. Simplemente sigue siendo. En el siguiente y último tramo, la atención se asentará por completo en esa continuidad silenciosa, dejando que la observación se disuelva en el descanso. La continuidad silenciosa no necesita ser explicada para sentirse presente. El cielo permanece, noche tras noche, como un fondo estable sobre el que la luz de las estrellas sigue llegando. No hay un inicio visible ni un final definido en ese flujo. Simplemente ocurre. La distancia, el tiempo y el movimiento se mantienen en equilibrio, sin anunciarse, sin interrumpir la calma. Desde la Tierra, esa continuidad se percibe como repetición. Las mismas estrellas regresan, los mismos trazos luminosos atraviesan el cielo en las mismas estaciones. Esta regularidad no es una ilusión, sino una consecuencia directa de las grandes distancias y de la lentitud con la que cambian las configuraciones a esas escalas. Todo se mueve, pero lo hace despacio, lo suficiente como para que la experiencia humana lo perciba como estabilidad. La luz continúa su trayecto sin detenerse. Algunas señales llegan ahora después de haber viajado durante años. Otras seguirán avanzando mucho tiempo después de esta observación. No hay una sincronización necesaria entre el observador y la fuente. La conexión existe mientras la luz completa su recorrido, y eso es suficiente. En este punto, ya no es necesario mantener activas las ideas sobre medición, escala o método. Pueden quedar en segundo plano como una base tranquila que sostiene la imagen sin ocupar espacio en la atención. El cielo no pide ser comprendido para cumplir su función. Puede simplemente estar ahí. La distancia entre las estrellas no se presenta como un vacío inquietante, sino como un espacio amplio y silencioso donde la luz se desplaza con constancia. Nada se acelera, nada se detiene, todo sigue un ritmo que no requiere intervención. Permitir que esta continuidad se asiente facilita el descanso. La mente puede soltar la necesidad de ordenar, de comparar, de seguir avanzando. El cielo ya ha sido recorrido. Ahora solo queda permanecer en su presencia estable, sin expectativas. Todo fluye, duerme dentro de ese movimiento.